Buenos días, hermanos, bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros en los estudios Metrovisión. Yo soy Roberto Carrillo y estamos aquí estudiando el libro de Hebreos. Y ya hemos llegado al capítulo 4, estamos metiéndonos ya profundamente en el tema de este libro, un libro tan importante y tan increíble. Y quiero agradecerte por el tiempo que dedicas a estudiar la Biblia y conocer y entender la palabra de Dios, que este libro es un libro tan increíble y cada capítulo tiene sus puntos poderosos y importantes que impactan nuestras vidas.Amos ahora en capítulo 4 y vamos a empezar capítulo 4, versículo 1. Y vamos a ir a una oración antes para preparar el corazón. Padre Santo, damos gracias por darnos la Biblia, por expresar tu voluntad en una manera tan clara, tan fácil de entender. Gracias por enseñarnos tanto y por comunicación que nos das, Padre, para entender tu voluntad y poner en práctica la vida de un cristiano. Te damos gracias, pedimos que nos ayudes a ser humildes y escuchar cada palabra en tu Biblia. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Capítulo 4. Me encanta este capítulo. Es un capítulo corto. No creo que la clase va a ser muy larga, pero tienen algunos puntos muy poderosos, muy importantes. Empieza diciendo, por eso mientras todavía estamos con la promesa de entrar en ese reposo de Dios, debemos tener cuidado, no sea que alguno de ustedes no lo logre. Empieza con una advertencia de que tenemos que tener cuidado. En realidad la palabra en griega es phobométhonos o phobomai, viene de la palabra phobomai. A lo mejor reconoces phobos, que es la palabra en griega que es temor o miedo, ¿no? Y en el griego la frase realmente dice, tengan miedo de perder la oportunidad de recibir el reposo de Dios. Y es una traducción más directa, pero aquí lo ponen de una manera más suave, más bonita. Pero es la palabra, es un mandamiento. Dice phobométhonos, que es que debemos tener miedo de perder esta oportunidad, tener miedo de no recibir la promesa que es el reposo de Dios. Y esto es un tema de que hablan varios lugares aquí en el libro de Hebreos, un tema muy importante, el reposo de Dios. Antes yo siempre creía que el reposo de Dios es el cielo, ¿no? Entonces lo recibimos después de morir. Pero me he dado cuenta de que no es solamente eso, es también la paz o en hebreo lo que se llama shalom, el shalom de la vida. Que shalom es un estatus o un puesto donde uno está en paz con Dios y puede descansar, ¿no? Puede relajar profundamente en su alma y no estar preocupado, no estar ansioso, no estar con temor, no estar con ansia, sino vivir con confianza en Dios, la confianza que solamente viene del Espíritu Santo. Y eso también es el reposo de Dios. Y entonces, de una parte hay un reposo que podemos tener ahora, y de otra parte es el reposo que ha de venir después de la vida, ¿no? De esta vida. Y los dos son reposos importantes y el reposo de Dios. Y dice, debemos tener cuidado, no sea que alguno de ustedes no lo logre. Es decir, que es algo que logramos o algo que podemos llegar a tener. Podemos llegar a un punto donde tenemos ese reposo, siendo una persona espiritual, siendo una persona que camina con Dios, una persona que ha vivido su vida fiel y que tiene este reposo esperándolo, ¿no? Y dice, porque nosotros recibimos el anuncio
de la buena noticia. Entonces nosotros ya sabemos de que recibimos el perdón del pecado, no tenemos que tener temor de Dios, no tenemos que tener miedo del juicio final, tenemos la bendición de poder acercarnos a Dios con confianza, con esperanza, con alegría realmente. Y dice, lo mismo que ellos, voy a empezar, porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia, lo mismo que ellos, pero a ellos no les sirvió de nada al oírlo, porque no se unieron por la fe con los que habían obedecido el mensaje. Es decir, que dos personas pueden escuchar el mismo mensaje y uno es animado, fortalecido y inspirado por el mensaje, el otro no le impacta. ¿Por qué? Porque no lo escucha con fe. Es imposible. Una de las cosas que la Biblia, que el libro de Hebreos nos dice es que es imposible agradecer a Dios sin fe. Requiere fe entenderlo, requiere fe escucharlo, requiere fe poner en práctica lo que Él enseña. Todo requiere fe. Entonces, el que no escucha con fe, el que no tiene fe cuando está escuchando el mensaje, no lo va a entender y no le va a hacer nada bueno, no le va a ayudar nada. No son palabras mágicas que no impacta que impacta a la persona. Es algo espiritual que requiere espiritualidad. Y dice, pero nosotros que hemos creído o que hemos puesto la fe en Él, porque la palabra aquí es pistos, que significa fe, no solamente creencia. La verdad, honestamente, no me gusta que lo traducen que hemos creído, porque es más bien hemos puesto nuestra confianza en Él, hemos puesto nuestra fe en Él. Dice, nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él o creído en Él, entraremos en ese reposo. Entonces, nosotros tenemos esa promesa, esa garantía de que vamos a recibir el reposo de Dios, de cual Dios ha dicho. Por eso juré en mi furor, que no entrarían en el lugar de mi reposo. Y está, por supuesto, hablando de los judíos que salieron de Egipto y que no obedecieron a Dios, que perdieron su fe en el camino. Ese camino representa el camino de la vida, que todos cuando nos convertimos somos rescatados de Egipto, somos liberados de esclavitud, tenemos una nueva vida como los hebreos cuando salieron de Egipto. Y nosotros tenemos esa promesa. Y ellos caminaron a conocer a Dios, pero luego Dios los mandó a tomar la tierra prometida, que era el reposo de Dios. Tener tu propia tierra, tu propia casa, tu propia finca, tus propios animales, tus propios verduras y todo lo que uno crece, y fruta y todo, pero serían tu propiedad en vez de ser un esclavo. En la misma manera, a nosotros Dios nos da la promesa de darnos una nueva vida, con nuevos amigos, con nueva esperanza, con nueva santificación, con nueva relación con Dios. Algo completamente nuevo y bueno y que nos da el reposo de Dios. Pero ellos no lo aceptaron con fe, lo perdieron, y Él dice que por eso nunca entraron en su reposo. Y dice, sin embargo, Dios había determinado su trabajo desde que creó el mundo, pues en alguna parte de la Escritura se dice el séptimo día, Dios reposó de todo su trabajo el séptimo día. Bueno, dos cosas que me encantan de ese versículo.
Uno, que, que el autor no recuerda dónde lo dice en algún lugar. Es decir, no sé si eso te ha pasado, quieres decir algo que dijo Jesús, pero no recuerdas dónde lo dijo. Y básicamente lo que está diciendo, no recuerdo el versículo, pero dice que en el séptimo día Dios tomó un día de reposo. Me encanta eso demuestra un poquito la humanidad de la Biblia. Pero también lo importante es que Dios mismo tomó un día de reposo. Y no lo hizo porque en realidad estuvo tan cansado, aunque sí trabajó y hizo toda la creación antes, pero lo hizo más bien como un ejemplo para nosotros. Y obviamente el día de reposo tiene mucho más que ver que descanso físico. Es un descanso espiritual. Dios no se pone cansado físicamente, pero Dios obviamente con el trabajo de hacer toda la creación tomó mucha energía, y a veces uno tiene que cargar las baterías, no cargar las pilas para ser fuerte otra vez. Entonces nosotros tenemos que tomar un día de reposo. Es algo que la verdad nunca hablamos mucho de eso, y muy poca enseñanza tampoco. Pero es importante entender que todos tenemos que tomar un día de reposo. No tiene que ser el sábado como era para los judíos, porque nosotros no vivimos según las leyes, ¿no? Y una de las leyes era que toman el sábado como día de reposo. Hay algunas iglesias que toman domingo así, como día de reposo, pero domingo no es el día sabático, no es el séptimo día, el séptimo día es sábado. Entonces, si vamos a seguir la ley, debemos realmente tomar sábado como día de reposo. Pero no somos bajo la ley, nosotros somos liberados, y aún ese punto el libro de Hebreos lo hace muy claro. Pero por ahora podemos decir esto, que sí hay un reposo. Es importante tomar tiempos de reposo, porque nosotros lo necesitamos. Dios no lo hubiera hecho como ley si no era importante. Y aunque no estamos bajo la ley, sigue siendo importante que tenemos tiempo para descansar, tenemos tiempo de reposo, ¿no? Y tal vez va a ser diferente para cada persona según tu horario, el trabajo que haces, cuáles son tus días libres y cuándo puedes descansar, pero es importante tomar ese tiempo para descansar. Y sigue diciendo, sin embargo, Dios había terminado su trabajo desde que creó el mundo. Oh no, ya le hizo. Y otra vez se dice en las Escrituras, no encontrarán en mí reposo, pero todavía falta que algunos entren en ese lugar de reposo, ya que por haber desobedecido no entraron los que primero recibieron el anuncio. Así que aunque los judíos fueron rescatados de Egipto, aunque recibieron tantas cosas, no entraron porque no lo pusieron en práctica, porque no obedecieron la palabra de Dios. Dice, por eso Dios ha vuelto a señalar de un nuevo hoy, y yo lo he hecho hablándonos por medio de lo que mucho tiempo después David fijó en la Escritura ya mencionada. Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Es decir, que no dejas que tu corazón sea duro cuando escuchas la palabra de Dios. El corazón tiene que ser suave para entrar. Recuerda el sembrador, en la parábola del sembrador, que el primer corazón nada entró. ¿Por qué? Porque era un corazón duro. Es la persona que escucha un sermón, no cambia. Lee la Biblia, pero no cambia. Sigue siendo igual. Es decir, que las palabras llegan, pero no entran. Llegan, pero no entran. Y no queremos ser esa persona. Esa persona nunca va a entrar el reposo de Dios. Esa persona es condenada. Tenemos que ser personas con corazones suaves, que entra la palabra, que nos cambia la palabra. Y él dice, David dijo en las Escrituras ya mencionadas, si hoy
escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón, porque si Josué les hubiera dado reposo a los israelitas, Dios no habría hablado de otro día. Es decir, que no lo lograron ellos, todavía está ahí esperándonos. Nadie lo ha logrado todavía. Los que lo van a lograr son los que son fieles hasta el fin. Y dice, dice en versículo 16, porque el que entra en ese reposo de Dios, reposa de su trabajo, así como Dios reposó del suyo. Debemos pues esforzarnos por entrar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron. No queremos que nadie siga ese ejemplo, ¿no? de los judíos que salieron de Egipto. Es importante no caer en eso. Y te digo eso porque sí pasa muchas veces con cristianos. Después de años, poco a poco se ponen más fríos y sus corazones se ponen más duros. Y ya no escuchan como antes escuchaban. Ya no les interesa como antes. Y lo que eso significa es que han descuidado su relación con Dios. Y como que cualquier relación, uno lo puede prender de nuevo. Uno puede alimentar el fuego. Uno puede poner chispa otra vez en su relación. Pero eso toma tiempo, enfoque y un poquito de trabajo, ¿no? Apartar el tiempo, estar leyendo, comprar libros que nos ayudan a seguir creciendo y entendiendo la Biblia más y empujando y no aceptando una relación blanda, una relación con Dios ya muerta, sino demandar o empujar para tener una relación buena. Dice en versículo 12, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más constante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. No, y este versículo lo conocemos bien porque lo usamos en el estudio de la palabra. Pero ahora en el contexto, ¿no? De que no debemos enfriarnos con Dios. No debemos dejar o descuidar nuestra relación con Dios. Hay que estar en la Biblia, leyendo, estudiando, y la palabra nos cambia, nos entra y nos cambia, nos impacta, dice hasta el hueso, hasta las partes más profundos del alma y del espíritu. Y así uno mantiene su relación con Dios fogosa, ¿no? Llena de amor y pasión. Y eso es muy importante. Y luego dice en versículo 14, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Es decir, que nuestro sumo sacerdote no se entiende porque luchó con las mismas tentaciones, luchó contra Satanás también como nosotros, y tenía un cuerpo físico como nosotros, y emociones y todo como nosotros, pero sin embargo nunca cayó en pecado, que siempre caminaba con Dios lleno del Espíritu Santo, y eso es el ejemplo para nosotros, a no caer en dudar o en enojarse con Dios, a pesar de que muchas cosas pasan en esta vida y muchas van a ser difíciles. Y dice, nuestro sumo sacerdote nos entienda
entiende la habilidad, entiende lo que es luchar con la tentación, entiende lo que es ser atacado por Satanás. Él lo entiende todo. Y dice, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayuda en la hora de nuestra necesidad. Básicamente Él está diciendo que Jesús nos entiende. Es tu mejor amigo. Él no solamente te puede y te va a salvar, pero entiende la lucha, entiende los problemas que tenemos, ¿no? Que por eso tenemos la habilidad de tener toda confianza y a caminar seguros de su amor, de su compromiso con nosotros y seguros que nos da misericordia a Él y que tiene gracia a Él y que nos va a ayudar a llegar al reposo de Dios. Dios entiende la lucha, pero sin embargo nos llama y nos demanda a no ser personas que pierden la fe, a ser las personas que guardan su fe. La verdad, toda tu vida depende a la fe que tienes, ¿no? Jesús dijo, según tu fe te va a pasar, según tu fe va a salir tu vida, ¿no? Que es la cosa que más determina la calidad de nuestras vidas. Más que dinero, más que educación, más que talento, más que un buen trabajo, más que un sueldo alto, la fe que tenemos. Porque eso es la puerta donde entran los milagros de Dios, donde entran las bendiciones de Dios. Y si no tenemos fe, no podemos esperar mucho. Pero si tenemos fe, vamos a recibir las bendiciones de Dios y entrar en el reposo de Dios. Entonces, por eso el autor del libro de Hebreos está empujando mucho de que seamos el pueblo de fe, de que tú camines con Dios y que tengas mucha fe. Entonces, ahí termina el capítulo y vamos a empezar con 5 la próxima vez. Hermanos, gracias por escuchar. Y sería ahora bueno tomar un tiempo para preguntarte a ti mismo, ¿cómo está mi fe? ¿En qué condición? Yo sé lo que necesito si mi fe no es muy alto, es leer la Biblia y pasar tiempo en oración. Y la otra cosa que también aumenta la fe es tomar riesgos, ¿no? Salir, invitar gente a las charlas o a la iglesia, a pedir perdón de alguien, ser abierto de algo. Todos son pasos de fe. Y cuando tomamos pasos de fe y vemos la bendición de Dios, nos aumenta la fe. Y realmente nos inspira a tomar más pasos. Entonces, muy importante la fe. Entonces, la pregunta con qué te dejo, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Gracias, hermanos, y nos vemos en la próxima clase. Gracias por estar este tiempo con nosotros estudiando la Biblia y aprendiendo de Jesús. Si quieres saber más, puedes ir a la página estudiar.laicc.net.